Vico Uruguay auspicia y apoya la difusión de los principales contenidos de Sobre Ciencia. Bueno, les prometimos en el arranque que íbamos a asomarnos un poco más a una rama del conocimiento que tal vez hayamos escuchado nombrar, pero que realmente conocemos poco y nada. Y la propuesta de Daniela Hirschfeld es contarnos todo sobre la bioinformática. ¿Cómo andás, Daniela? Todo. Esa es la promesa, ¿no? Incumplida seguramente. No, bueno, pero un montón. Un montón sobre la informática. Tenemos que cambiar el nombre del informe. Bueno, entonces, si yo te digo, como bien dijiste, química, biología, paleontología incluso, uno tiene como una noción de qué estudia. Pero yo te digo, bioinformática, uno puede hacer inferencias, pero seguramente no tiene claro realmente qué es esta ciencia. Y podés cerrarle por un montón incluso. Y seguro. Y el spoiler es que es muy importante. Bien. ¿Ah? Entonces vamos a empezar por la definición. ¿Qué es la bioinformática? Ya la palabra también nos da un poquito una pista. Y es como dice ahí, es la conjunción de biología, de informática, de matemática, de estadística, todo este combo de disciplinas para, como dice ahí, analizar una cantidad de datos enormes. ¿Desde cuándo y por qué analizar esta cantidad de datos? ¿No? Bueno, el ser humano desde hace un tiempo está avanzando en el conocimiento y está generando una cantidad de datos que requieren de herramientas para poder analizarlos. Claro, poder procesar ese volumen de información no es algo que se pueda hacer a mano. Exactamente. ¿Cuándo? Efectivamente, ¿desde cuándo? Y bueno, estamos hablando de hace unos 50 años, obviamente no, nada es exacto, pero más o menos unos 50 años, cuando alrededor del 1975, 77, por ahí se desarrolló el primer método de secuenciación del ADN. Y ahí empieza un poquito a aparecer determinados conceptos importantes, porque obviamente el ADN ya se conocía bastantes décadas antes, pero ¿cómo analizar ese ADN? Frederick Sanger fue un británico que desarrolló el primer método de secuenciación de ese ADN, que es un conjunto de letras, de 3.000 millones de letras. Letras es una forma de decir, sí, ¿no? Son moléculas que cada una identificada con una letra, que tienen una posición y una forma de combinación adecuadas, y esa lectura te hace entender qué información tiene el genoma. Es como se dice, el genoma es como un libro de instrucciones de la vida. 3.000 millones de posiciones, ahí uno tiene claro que no lo puede hacer una persona ni un grupo de personas. Se hacía analógicamente hasta este primer método de Sanger, pero por supuesto, valga la redundancia, era muy analógico. Era lo primero que se hacía. Se podían analizar fragmentos, pero no las 3.000 millones de letras seguidas. Por supuesto, eso fue como un desafío a nivel de la humanidad. Entonces surgió el proyecto en 1990, el proyecto Genoma Humano. Fue una gran conjunción de investigadores de todo el mundo con muchísimo dinero, de hecho 3.000 millones de dólares, un dólar por letra, claro, que durante 15 años con computadoras súper potentes se abocaron a decir, vamos a leer un genoma humano completo. ¿Ah? Ese resultado 15 años después fue lo que surgió en el 2000, cuando se hizo aquel anuncio tan con bombos y platillos de que se tenía el primer borrador del genoma humano. Y por borrador justamente era eso, era el primer acercamiento. El completo o lo más completo que se pudo tener el genoma humano fue en el 2003, donde se decía que se había completado la lectura del genoma humano. Como vimos, casi 50 años, bueno, hasta hoy, para, bueno, cómo gestionamos esta cantidad de datos que hemos generado, ¿no? Entonces, hoy la protagonista es la bioinformática, porque justamente es la ciencia que nos está ayudando a poder leer, poder interpretar esta cantidad de datos para sacar conclusiones. O sea, no es lo mismo leer letra por letra que una máquina lo haga, ¿no? Entonces, vamos a acercarnos a esto. Dijimos que era la definición más conceptual, pero ahora vamos a escuchar a Luisa Berná, investigadora y bioinformática uruguaya, que nos va a contar en este breve tape qué es la bioinformática y qué nos permite hacer. A ver. La bioinformática son un conjunto de herramientas que utilizamos para hacer análisis con datos, básicamente. ¿Qué tipos de datos podemos usar? Se basan en datos de ADN de distintos organismos, se hacen en datos de proteínas de distintos organismos, podemos hacer estimaciones, simulaciones, análisis estadístico. La bioinformática surge como una nueva disciplina con una necesidad de la biología cuando empezamos a tener datos de secuenciaciones. Ahí surge la bioinformática y es
una intersección de utilizar la computadora, de todas las herramientas informáticas y de toda la información de la biología, de organismos, de ADN, de proteínas, y la bioinformática surge como una intersección. Bueno, hasta ahí un acercamiento, Daniel. Exacto, vamos llegando a esto de todo sobre. Ahora vemos una partecita de la bioinformática. Pero como decía Luisa, bueno, ¿qué es la bioinformática? ¿Para qué sirve? Ahora, por ejemplo, podemos, en esta placa, como vemos, es... ¿Para qué sirve la bioinformática? Bueno, por supuesto para secuenciar el ADN, o sea, para leer esas 3.000 millones de letras que forman el genoma humano. ¿Y qué hacemos cuando las leemos, cuando las secuenciamos, cuando detectamos en qué orden va cada uno? Vamos identificando genes. Esos genes tienen a su vez determinadas funciones u órdenes para cumplir determinadas funciones que vale la pena investigar. Y también para predecir la estructura de las proteínas. O sea, ahí te voy a cortar porque hace tiempo, no mucho, pero un tiempo, me hablaron de los estudios in silico. Y me tuvieron que explicar qué era. Claro, es lo que esta aplicación de la bioinformática permite adelantar muchísimo tiempo lo que de otra manera habría que probarlo in vitro. Exacto. Lo cual demora un montón. En cambio, acá se simula. En esto de las palabras técnicas, Sí. in silico es en computadora, Claro, claro. in vivo es en un ser humano, Claro. y in vitro es en el laboratorio, a veces en células o en determinados contextos. Entonces, acá, como bien dijiste, esto es in silico. Es, por ejemplo, otra de las funciones es predecir la estructura de las proteínas. Los genes generan instrucciones que las verdaderas ejecutoras de esas funciones son las proteínas. Pero la proteína en sí misma merece un todo sobre las proteínas. Claro, todos lo esperamos. Exacto, pero son las proteínas las que realmente indican la función. ¿Cómo? Bueno, según su estructura tienen una función determinada. Entonces, predecir la estructura de las proteínas justamente nos va dando pistas de a qué se dedica esa proteína. Y por supuesto, estudiar estas relaciones evolutivas. Si un genoma es comparado con otro, bueno, ¿qué diferencias hay? ¿Qué nos diferencia de un chimpancé o de nosotros mismos entre los humanos, ¿no? Entonces, como verás, todo esto permitió identificar un montón de cosas. Permitió identificar genes que están vinculados a una enfermedad, permitió identificar esas funciones de las proteínas y tiene impactos en muchísimos campos, cada vez más. Y esto se traduce en avance del conocimiento en el mundo que nos rodea. Entonces, para conocer justamente en qué se traduce esta utilidad de la bioinformática, hablamos con Pablo Smircic. Bien. Es todo un desafío, el apellido. Investigador del Clemente Estable, también dedicado a la bioinformática, que nos cuenta en qué se aplica hoy algunas áreas de la bioinformática. El día de hoy la bioinformática ha permeado casi que todas las áreas de la biología. Esto, digamos, se refleja en que casi todas las instituciones tienen gente hoy en día formada y especializada en trabajo de in silico, digamos, en la computadora, intentando contestar preguntas, o sea, encontrando respuestas a preguntas biológicas. La bioinformática tiene muchísimas aplicaciones, por ejemplo, en el campo de la medicina, es un ejemplo bien característico en donde hoy nosotros posiblemente hayan escuchado hablar acerca de la medicina personalizada, medicina de precisión se le dice también, en donde ya sean las drogas o los tratamientos que se le ofrecen a los pacientes tienen que ver con su background genético, por ejemplo. Eso requiere de análisis masivos a nivel de ADN, los cuales generan una cantidad enorme de datos que hay que interpretar. Por ejemplo, hoy en día la inteligencia artificial está ayudando a interpretar esas correlaciones que hay entre determinadas características genéticas y respuesta a drogas, respuesta a tratamientos. También hablando de medicina, el desarrollo de drogas, de nuevos fármacos, está siendo muy impactado por la bioinformática. Por ejemplo, la caracterización de cómo pequeñas moléculas, que son normalmente las drogas, interaccionan con biomoléculas, como las proteínas, se puede modelar en la computadora. Y uno puede predecir cómo una biomolécula interacciona con una droga, por ejemplo. Si esa interacción va a ser buena, si esa interacción va a producir algún efecto en la actividad de la proteína.
¿Por qué esto es importante? Porque muchas drogas actúan de esa manera, se unen a proteínas, inhibiendo, por ejemplo, su función. Lo bueno, Daniela, no solo es que vas avanzando en la explicación, sino que también vamos recorriendo distintos lugares en los que se investiga en nuestro país y que tienen que ver con la aplicación de la bioinformática. Por supuesto, y vemos cómo se ramifica, ¿no? Medicina personalizada, desarrollo de fármacos, incluso también en el campo agronómico, ¿no? El desarrollo de cultivos, ¿no? Todo este tipo de aplicaciones que van muchísimo más allá y que van rompiendo fronteras. Pero, por supuesto, la bioinformática no es algo ajeno, no es algo que sucede en el primer mundo, ni es algo tan caro como antes, ¿no? La bioinformática y la genómica, que es el estudio del genoma, han ido avanzando. Y hoy no solamente hace mucho tiempo que es posible hacerla en Uruguay, sino que aquello que alguna vez salió 3.000 millones de dólares y demoró 15 años con supercomputadoras, hoy se hace por menos de $1.000 de un día para el otro en cualquier laboratorio casi que del mundo, ¿no? Entonces, ese es el cambio que ha tenido la bioinformática y obviamente la genómica en este tiempo. Porque en Uruguay se hace. Entonces, ¿qué pasa en Uruguay con la bioinformática? Así como hablamos de Sanger en los 70, en los 80 ya en Uruguay había como un grupo de personas dedicadas a la bioinformática que venían de diferentes disciplinas. Hay muchos científicos de esa época que todavía están en actividad, obviamente ya directamente transformados en bioinformáticos, pero hoy hay un núcleo que justamente por eso tiene que ver esta nota, que se están agrupando en la Sociedad Uruguaya de Bioinformática. Esto es lo que se creó hace unos días y hablamos con una de las investigadoras que forma parte de esta sociedad, Natalia Rego, investigadora del Instituto Pasteur de Montevideo, que se dedica a la bioinformática, que nos contó entonces cómo fue este surgimiento de la bioinformática en Uruguay. A principios de los 2000 había cursos de genómica evolutiva y otras herramientas bioinformáticas que estaban enfocados a estudiantes de finalización de grado y posgrado, en los cuales participé y me entrené. Y después, según mis recuerdos, en el 2008 o fines del 2007, la ANI hizo un primer llamado para formar personas en genómica y secuenciación masiva o bioinformática en general, que nos permitió, eran becas de movilidad que nos permitió ir a entrenarnos, creo que casi todos fuimos a Europa. Y bueno, eso es un poco lo que nos ayudó a un núcleo de 20, 30 personas que empezamos a formarnos y ahora actualmente supongo que estamos más en unos 80, 90 personas que están vinculadas a esta área. Reiterame la cantidad, Dani. 80, 90 personas, decía Natalia, y obviamente esto es todavía no confirmado porque son las personas que se están sumando a esta sociedad y los que ellos creen que están más o menos en la vuelta, ¿no? Bueno. Y hay desde las instituciones que mencionamos aquí, el Clemente Estable, el Instituto Pasteur, la Facultad de Ciencias, el INIA, el CENUR de Salto, hay un montón de centros que tienen a la bioinformática como una de las herramientas de trabajo, ¿no? Hoy no puede. Aparte, hay cortito, pero llama la atención. Yo no recuerdo si esto ya lo contamos. Uno entra a los laboratorios y ve computadoras gamers, sí, ¿no? Con algunos colores, con algo que uno espera ver acompañado a un adolescente jugando con un juego de moda. Exacto. Y en realidad son las computadoras que tienen la mayor capacidad de procesamiento, digamos, la mejor relación costo-procesamiento, y que son herramientas clave. Tal cual, sí, es la herramienta de trabajo. Algunos la tienen un poquito más tuneada, claro, pero básicamente es la herramienta de trabajo. Pero bueno, para terminar este informe, lo que quisimos conversar con las personas que integran estos grupos es, bueno, ¿por qué, si ya tiene un tiempo la bioinformática en Uruguay, ahora está esta idea de crear la sociedad de bioinformática? No es la primera sociedad, hay sociedades que agrupan disciplinas de ciencia, muchas en Uruguay, pero bueno, esta es la más nueva, si podemos decir de algún modo. Entonces hablamos con Silvia Garaycochea, justamente investigadora de línea del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, que nos contó entonces cuál es el objetivo de por qué crear esta sociedad. Creamos la Sociedad Uruguaya de Bioinformática porque creíamos importante tener un espacio donde nuclearnos todas las personas que trabajamos asociadas a la disciplina
para fomentar el crecimiento, la colaboración interinstitucional, lo que nos da mayor potencia como país, y también para formar personas en la disciplina que son muy necesarias en este momento. Quedó conformada la sociedad entonces, el grupo de gente que, como decís vos, estos 80, 90 son esta primera parte fundacional, seguramente hay más. Exacto, y como bien decía Silvia, es para agruparse, para fortalecerse, ¿no? Y a su vez para seguir formándose, como decía Natalia en el video anterior, esa apuesta que alguna vez tuvo Ani para formar a este primer grupo, tiene que repetirse porque es una ciencia que está continuamente en evolución, como todas, pero como está asociada a la tecnología, y la tecnología avanza, ya sabemos cómo, es siempre importante estar ayornados. Pero lo bueno, o el mensaje que creo que está bueno también de esta ciencia, es que quizás hay gente, hay chicos, sobre todo de chicas, que les interesa la ciencia, pero también tienen un fuerte vínculo con la informática, claro, y que esta es su oportunidad, ¿no? La oportunidad de utilizar una herramienta que les gusta, como la bioinformática, para generar conocimiento en el campo de la biología. Tal vez uno de los mejores ejemplos de lo que es la interdisciplina, ¿no? Gente que viene de los conocimientos tal vez puros y duros de la informática, gente que viene con conocimientos del campo de las ciencias biológicas y que mutuamente construyen unos nuevos campos de investigación. Bueno, un todo sobre que esperemos que haya sido satisfactorio. Calculo que sí. Gracias, Daniela. Nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Vamos a hacer una pausa y vamos a despedirlos hasta la vuelta con una pregunta. Los gavilanes que están en Montevideo, ¿los trajeron o vinieron? No.